Huye de la malicia. ¿Qué es la malicia? La malicia es la intención encubierta de alguien que dice algo o que hace algo con el fin de beneficiarse o de perjudicar a alguien. La malicia es muy común en un mundo caído en que vivimos. Que lo hagan los demás, tenemos el deber de reprenderlos, pero que nosotros no caigamos, ¿verdad?, en esta clase de situaciones. La palabra del Señor dice en el libro de Proverbios, capítulo 6, verso 12 al 15, que esta es la tipología, ¿verdad?, de las personas maliciosas. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de la boca, que guiña con los ojos, habla con los pies, hace señales con los dedos, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Eso es Proverbios capítulo 6, verso 12 al verso 15. Nos está dando la descripción clara de las características de una persona maliciosa. Huye de esta clase de personas. Aléjate de esta clase de personas. Usan mucho los movimientos, las miradas, tuercen los ojos, chupan los dientes constantemente, mueven los pies, hacen seña con los dedos y hacen un sinnúmero de cosas, suspiros, como que si ya no aguantan a la persona, suspiros constantes, ¿verdad? Esas son características de las personas maliciosas. Hacen chistes baratos, tienen sarcasmo de mal fondo, cosas sucias. Son cristianos, ¿verdad? Pero sus hechos no son cristianos. Hablan de Cristo y estamos hablando de personas maliciosas dentro del evangelio, que tenemos que reconocer. Cuando un cristiano es un cristiano maduro, no va a estar hablando baratijas o no va a estar hablando de los demás. Cuando un cristiano habla constantemente de los demás en chisme y todo lo que él hace o ella hace es mejor que los de los demás, son personas que son maliciosas. Siempre están buscando en las redes sociales qué pata le falta al gato para culpar, para criticar, para ver. Quiere decir, como cristianos tenemos que revisar nuestras intenciones. Si nuestras intenciones no es buscar de Dios y orar por los demás, pues estamos en el sitio equivocado de nuestra vida. ¿Cuáles son las evidencias de este mal, verdad? De las personas que son maliciosas. Pensar mal de los demás con un doble fondo. Tener ideas pervertidas de los demás. Eso es malicia. Tener complejo de investigador privado. Ya se lo saben todo. Oh, yo ya lo sabía. Porque se la pasan imaginando. Quiere decir que pasan en la noche pensando. Eso es lo que dice Proverbios, donde leímos capítulo 6, verso 12. Ahí dice que andan pensando mal en todo tiempo. Y lo peor de esto es que siembran discordia. Lo que ellos se imaginaron, también se lo dicen a otros cristianos, donde lamentablemente caen en esta trampa, ¿verdad? Que no es cierto, porque están levantando falso testimonio. Otra de las evidencias de este mal es comunicar mensajes con varios sentidos en su contenido, ¿verdad? También actúan como que si conociesen los trapos sucios de los demás. Eso yo ya lo sabía. Hay gente que se sabe la vida de los demás como la palma de la mano. Como la palma de su mano, porque hasta eso dice, como la palma de mi mano la conozco. Como la palma de mi mano lo conozco.
es triste, ¿verdad? Esto da asco. Esto en verdad da mucho asco. Esto no se puede tolerar. Tienes que huir porque esa malicia, esa cuestión se te puede pegar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es orar por estas personas. No hacer lo mismo que ellos hacen, porque ellos andan investigando la vida de los demás y pensando mal de los demás. Nosotros busquemos más de Dios y oremos por ellos. Otra de las evidencias de este mal es actuar como que si supiese todo de todo el mundo. También no son sinceros, no son honestos con los demás, ¿verdad? Hace un momento quizás estuvieron o terciando la boca por alguien, pero cuando lo ven y se le pone de frente, oh, hermanito fulano, mengano, sotano. Es una descaradez terrible. Mire, estas personas existen. Cuídese, no hable mucho de su vida, no conteste preguntas maliciosas, porque a veces van a parecer como que si son buenas preguntas, como que se estuvieran interesados en su vida para orar y no lo están. Usted conéctese con Dios y con lo que Dios le diga a usted que tiene que conectarse. Estas personas también se mantienen en el chisme, en la crítica, en la farándula, ¿verdad? Todas las demás personas son defectuosas, menos ellos, menos ellas. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con las evidencias de este mal. Y si hay alguno entre nosotros, alguno de estos males, tenemos que trabajar en nuestra vida para no caer en semejante situación, ¿verdad?, de las personas maliciosas. ¿Cómo podemos renunciar a la malicia? ¿Verdad? Si tenemos alguna de estas cosas que hemos mencionado, ¿cómo podemos sacar de eso? Quiere decir, no te juntes con otro malicioso porque se van a podrir los dos. Los dos van a andar mal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con renunciar de esta malicia? Dice Santiago 1:21 al 22, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia. Hay que desechar todo lo que no viene de Dios, lo que no viene del Espíritu Santo, todo hay que arrancarlo y echarlo fuera. Por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, toda abundancia. Hay personas que son ricos en la malicia. Y usted los nota y usted lo sabe. Estas personas se vuelven tóxicas. No cuidan su propia casa, que es su templo, que es su vida. Están al cuidado de todos los demás les importan. Estas son malicias porque no tienen nada que hacer. Se la pasan pensando y tramando, lo dice Proverbios 6, del verso 12 al verso 15. Huya de estas personas, no caigamos en esta trampa. Se saben la vida de todo el mundo, menos la de ellos. Los de ellos están bien, los de ellos están perfectos. Pero critican y juzgan groseramente a los demás, ¿verdad? Esto es un extremo de personas tóxicas que usted tiene que huir o usted tiene que pararlos. Y usted tiene que decirle, no, yo no, de esas cosas, por favor, yo no quiero hablar de eso. Oremos por esto, ¿verdad? Entonces, Santiago, capítulo 1, ¿verdad? Santiago, capítulo 1, verso 21 al 22 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibir con mansedumbre, no es fácil recibir una corrección. Pero aquí dice Santiago, capítulo 1, 21 al 22, que recibamos con mansedumbre la palabra de corrección, que hay que desechar, hay que reprender, hay que dejar personas que nos llevan a un estado de pudrición. Porque imagínense cómo nosotros vamos a estar con una persona así, cogiendo todas estas malicias, ¿verdad? Marquemos la diferencia en retirarnos, si es que hay que retirarse, y entonces sanarnos nosotros mismos, liberarnos y que esta persona note la diferencia para que tenga un ejemplo, ¿verdad?, en la vida de nosotros. Aquí dice que, pero sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores. Sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No nos podemos nosotros engañar a nosotros mismos. ¿Verdad? Que nos guste la malicia de estar viendo la vida de los demás, porque de eso se trata en la malicia, la abundancia de malicia se trata en ver los defectos de los demás y inventarse cosas que no son de los demás. Cuando nosotros empezamos con nosotros mismos a edificarnos y a trabajar en nosotros mismos, no vamos a tener tiempo para nadie. Y tiempo para que nadie nos venga a contar cosas, porque también los vamos a mandar que se vayan para su casa o que se vayan a orar. ¿Verdad? Aquí parte de las soluciones, cómo nosotros podemos renunciar a la malicia, hay que tratar de ser la misma persona, con toda persona y en todo lugar. Un solo carácter sin preferencia. Quiere decir, despojado de tu emoción, de tu pasión, solamente con el amor de Cristo. Así vamos a tratar a todos los demás con el amor de Cristo. Hay que renunciar a vivir en la casa de los demás y de ser detectives privados. Yo ya sabía eso, yo sabía que eso iba a pasar, hay gente que sabe todo lo de los demás, ¿cómo no saben de su vida? Que eso es un peligro terrible, amados hermanos. Eso es terrible. Eso es una pudrición completa. Vivir en la casa ajena. Yo tengo demasiadas cosas que hacer en mi casa. Mi casa comienza con mi propio templo, conmigo misma. Yo tengo que estarme revisando y orando por mi familia. Estamos en tiempos finales, tiempos peligrosos. No hay tiempo para estar viviendo en los chismes y juzgar a los demás. No hay tiempo. A Dios es el único que le toca eso. ¿Verdad? Entonces, hay que renunciar a vivir en la casa de los demás. Siempre andan buscando atrapar a los demás en algo malo. Lo más mínimo. Yo sabía que así iba a terminar. Yo sabía. Porque es que no viven su vida. Están pendientes para meterle el pie a los demás, para que caigan en oraciones, en maldiciones. No hay nada de bien que se le puede decir por los demás. Ni lo más mínimo que la persona está luchando por hacer, todo eso lo destruyen. Cuando Dios dice que miremos la pequeña nube y que por allí Dios va a ir ensanchando su gloria en transformar a las demás personas. ¿Verdad? Entonces, hay que vivir y dejar vivir. Ocúpate de tu vida. No te conviertas en juez. No nos podemos convertirnos en juez de los demás. Hay que dejar esa malicia. Hay que decidir no engañar a nadie. ¿Por qué? Porque uno se vuelve... Esto conlleva una serie de pudriciones. La malicia. Es una serie, una gama de pudriciones que la persona va manifestando. Engaña, no le importa a los demás, le importa su propia vida, no tienen sentimientos, no tienen empatía, lo que quieren es destruir, lo que quieren estar hablando todos los días, de mañana hasta de noche, de los demás, no se fijan en su vida. Es una serie de pudrición que ¿para qué vamos a estar al lado de una persona tóxica de esa manera? Renunciemos a querer sacar provecho de los demás. Hay personas que son buenas, que se entregan en todo. Entonces empiezan a explotar esa persona, a prestar con esa persona, a pedir con esa persona. Y la persona piensa que la persona es tonta, pero no es tonta. Estas son personas maliciosas que todos solamente están buscando beneficios en ellos mismos. También tenemos que dejar esa actitud de viveza. Ser vivo, aprovecharse de los demás. Ser listos. No, Señor. Hay cosas que tenemos que luchar y orar y no aprovecharnos de los demás. También tenemos que entender que las relaciones humanas es de dar y de recibir. Hay personas que se deleitan en dar siempre. Está bien que a ellos les guste dar, pero esto es una situación que hay que dar y hay que recibir. Y no es que vamos a pagarle a la persona, ¿verdad? No se está hablando de eso, pero que quizás la que te hizo el bien vas a hacer el bien con otra persona que en verdad necesita, ¿verdad? Y entonces ser
de esa manera, despojados, ¿verdad?, de los bienes de esta tierra. No se está mandando a que vayamos y demos todo lo nuestro. No estamos hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando de las personas que son vividoras. Hay gente vividora, amados hermanos. Hay gente vividora, tan vividora, que cuando en las iglesias se reúnen para a celebrar quizás un día de la madre o un día de Navidad. ¿Y qué vas a traer tú? ¿Qué vas a traer tú? La persona se va, pero en el día de la comida está allí. Y es algo que lo hace constantemente en las celebraciones. Eso no se ve bien en un cristiano. Eso es horrible y espantoso. Tenemos que huir de las malicias y de la productividad enfermiza de la malicia. Hay que abandonar toda viveza y astucia en la vida de nuestras relaciones. Puede ser en las relaciones de amistades, puede ser en las relaciones de la iglesia, puede ser en las relaciones de la familia, porque también se da en la familia. ¿Verdad? Hay hijos que no quieren cooperar. En la familia, conforme lo que yo entiendo y lo que yo he vivido, alguien va a pagar la renta. Otro va a pagar el wifi, o sea, el internet. Otra persona va a pagar la electricidad. Porque si los hijos ya están mayores y trabajan, ¿cuál es esa viveza o cuál es esa falta de dominio de los padres que no les demandan a sus hijos que colaboren? Esas clases de viveza no, esas clases de malicia no. No se puede inclinar en un hombro y el hombro se está cayendo y los demás están viviendo, ¿verdad? Como sanguijuelas pegadas ahí en la teta. Horrible, eso es espantoso, ¿verdad? Todos tenemos que cooperar, ¿verdad? Esto se da mucho en las iglesias, en las congregaciones, yo lo he visto. Piden ayuda para algo, las personas se hacen los locos y a veces se quedan allí y se hacen los noruegos, los que no saben nada y no aportan nada, pero en el día de la actividad están allí. Son los primeros y las primeras bancas para comer. Eso no se ve bien. También hay gente que se creen los más vivos, los más astutos, los más inteligentes, hablando de los demás. También invertir las situaciones. Oh, eso no era así. Y sabes que no es así. Sabes que estás manipulando una verdad para salirte listo de esa situación. No se puede. No se puede. No se puede. Nosotros como cristianos y buscando la santidad de Dios, tenemos que buscar cómo Dios trabaja en nuestra vida y nos demos cuenta de esas pequeñitas cosas o de esas cosas que nos hacen a nosotros, ¿verdad?, perder la visión de Dios. Muchas bendiciones, amados.